Villa, les vamos a presentar a continuación un caso que es muy singular, muy significativo para lo que es el sistema de justicia. Cuando falla la fiscalía por una omisión, después remienda la plana y hace una buena carpeta de investigación, pero inicia con una acusación tardía. Después vemos un poder judicial que de manera deficiente ni siquiera puede lograr llamar a un imputado de un delito que está en arraigo domiciliario y que lo puedan llevar a una audiencia. Hemos visto la manera en cómo mediante abogados han presionado para que este caso pues ahora lo tenga el Poder Judicial de la Federación con un temor de las víctimas y de la familia de la víctima de que pueda sobreseerse este caso. Hablamos de una denuncia presentada en diciembre del 2021, perdón, un caso que ocurrió en diciembre de 2021 cuando se identifica que José Eduardo, de 42 años de edad, pues castigaba de una manera muy severa a sus hijos a golpes, lo que motivó que este matrimonio pues ya estaba divorciado de Mónica y de José Eduardo, pero que tenían 2 hijos juntos, un niño y una niña. El niño más grande y la niña de 8 años de edad, y fue en febrero del 2021 que pues presentó la denuncia por violación impropia, luego de que se le hiciera todo un estudio, como sucede, médico, con un ginecólogo y también con el psicólogo, y se pudo identificar por parte de la fiscalía que hubo agresión sexual en 2 ocasiones por parte de su propio padre biológico, de acuerdo a la carpeta de investigación, donde señalan, en la misma carpeta que tuve la oportunidad de leer, que el padre, la niña narra que después de ingerir bebidas alcohólicas y de juegos de béisbol, terminaba agrediéndola sexualmente. Esto está ratificado y dictaminado por médicos, peritos de la propia fiscalía. Ahí está la denuncia. Este trabajo periodístico que les presentamos el día de hoy forma parte de las denuncias que nos llegan acá a Ciudad Capital, y todo esto pues ha llevado a una serie de elementos porque le dictan prisión preventiva de manera oficiosa, pero su abogado logra conseguir arraigo domiciliario por algo que hemos venido planteando aquí, lo que determina la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y pues terminan por darle arraigo domiciliario. Pero ¿qué crees, Villa? Como siempre, no había dispositivos electrónicos para localización, las famosas pulseras. Oye, esto es un tremendo problema que tenemos desde que se instauró el sistema en Mexicali, Jorge. Al principio, la verdad es que va a parecer broma, pero cuando en Mexicali se instauró, tenían 10 dispositivos para pulseras o estas pierneras, no sé cuál es el término, brazaletes, al final de cuentas, y se los robaban. Porque no servían, o no tenían la eficiencia o la cultura de darles el propio seguimiento y el propio mantenimiento, y terminaron desechándose. Pero esto es una herramienta que la fiscalía tendría que tener. Hoy en día hay casos donde incluso las personas, para obtener una medida como la que comentas de un arraigo domiciliario o tener algún tipo de medida cautelar mucho más holgada, ellos tienen que comprar los dispositivos para presentárselos a la fiscalía y decir, aquí está este dispositivo, así se usa, me puedes dejar en libertad. Ha habido amparos en este tipo de cuestiones, o sea, hace tiempo que no hay, pero ha habido amparos de esta naturaleza. Es realmente ridículo que no se tenga en este tipo de cuestiones, ¿no? Pues vamos a escuchar, después de todos estos elementos, a Mónica, quien es la madre de esta niña, que a sus 8 años fue, de acuerdo a la denuncia y de acuerdo a la carpeta de investigación, agredida sexualmente por su padre biológico, José Eduardo, quien cuenta con presunción de inocencia hasta que se dictamine por un juez una sentencia firme. Vamos a escuchar la entrevista que le hicimos para Ciudad Capital. Ahí es donde mi hija me dice que fue abusada, por José Eduardo. Y la primera acción fue a marcarle a mi abogada, se lo digo, y me dice, ok, mañana temprano vamos a ir a la cita, que ya teníamos para el psicólogo por lo de violencia familiar, y ahí es donde la niña cuenta cómo fue que la abusaba, cómo la tocaba, cómo la obligaba. Ahí mismo nos pasan a la cita médica con el ginecólogo, le hacen una revisión y sí, pues
la niña sí fue agredida. Nos han ido difiriendo las audiencias. En esta ocasión, hoy precisamente tuvimos una audiencia, es nuestra audiencia intermedia, y nos la difirieron porque no llegó el oficio a Dirección Seguridad Pública para que fueran, porque pide traslados, porque no lo mandaron para que fueran a recogerlo y lo llevaran a presentarse a la audiencia. Entonces, nosotros lo vemos y lo entendemos, que solamente están tratando de ganar tiempo. Ellos metieron un amparo, ¿sí? Ellos están solicitando el sobreseimiento del caso porque Fiscalía en el 2022 cometió un error. Pero ya le ganaron, ¿no? También. O sea, ya se lo negaron. En la primera audiencia sobre el seguimiento que él solicitó, se lo negaron, pero ya él solicitó un amparo sobre ese mismo tema. ¿Cuál es mi temor? Es que se lo den y entonces a él le van a quitar todos los cargos por un delito que tengo cómo comprobarlo, que lo cometió, y un error de Fiscalía que me va a dejar a mí vulnerable y a mi hija y a mis hijos, porque él no lo dijo en una audiencia. Si él tenía la oportunidad, por medio de lo familiar iba a volver a solicitar la convivencia. Entonces, claro que nosotros tenemos miedo. Yo con mis hijos no he hablado del tema de que lo que pudiera pasar de si le quitan el sobreseimiento, si se lo dan más bien. ¿Qué le pides a la autoridad? ¿Qué estás exigiendo? Que me volteen a ver mi caso, que me ayuden, que no permitan que la amistad o los apoyos económicos lleguen a lo que llegamos hoy. ¿Por qué, Villa? Porque hay indicios de que hay una presión de este tipo para que el caso se caiga, se sobresea. Y son artilugios legales. Artilugios legales de la defensa, hierros de la fiscalía y omisiones del Poder Judicial. Todo esto en un caso que ya tiene más de 3 años. La Santísima Trinidad de la impunidad. Exacto, exacto. Sí. Así lo podemos establecer. Realmente escenario complicado, Jorge. Estábamos platicando ahí incluso hasta de los abogados que están a cargo de esta situación. Y ya no nos sorprende mucho, ¿no? Tampoco este tipo de episodios. Pero observemos ahí, por ejemplo, la cantidad de pruebas, ¿no? Y de diligencias que se han realizado. Lo podemos observar ahí en el propio expediente. Y la narración. Aquí el problema, más allá de cualquier cuestión, Jorge, es el tema de la impunidad. Los casos específicos que se den, lamentablemente ocurren. Esto es algo parte de la vida. Lamentablemente no tenemos que acostumbrarnos para nada, pero aquí cuando ya recae en un tema gubernamental o de Estado es cuando tenemos que empezar a dimensionarlo como lo que es, ¿no? Y miren, reiteramos, José Eduardo cuenta con presunción de inocencia, pero acá en las fotografías que le vamos a mostrar, evidencia que no cumple el arraigo domiciliario. Lo cachó, la misma esposa lo cachó yendo en el día en una actividad ahí de recreación. Y lo siguió la misma esposa, bueno, la ex esposa, perdón. Acá está diciendo, no tengo señal, carnal, también. Lo siguió y todavía él se ofende y le empieza a grabar a ella. Oye, el cachado eres tú, ¿no? O sea, y acá se demuestra evidencia que tal. Pero también vecinos ahí en Toledo le han señalado que pues no se encuentra en la casa y que hace lo que quiere, ¿no? Y acá es un tema serio de un arraigo de domiciliario y que, bueno, al final del día no lo están cumpliendo. No salga de su casa, señor José Eduardo, porque se puede meter alguien a prescribírsela, ¿no? Ya es que está llena de tipos que se roban casas, ¿no? Oye, va a llegar la policía y va a decir, oye, ¿pero qué no se supone que tú tenías que estar adentro? Pues sí, pues me chamaquearon, ¿no? Entonces, sí, aquí lo veremos en los próximos días, porque en la última audiencia, como ya decía Mónica, no le llamaron el Poder Judicial a la Policía Municipal para que fuera a la audiencia. Y bueno, ahí ahora lo que están en espera, está en audiencia intermedia, se espera para que el mes de junio sea la audiencia otra vez intermedia y definan si se hace un juicio abreviado. Está pidiendo los abogados y la propia madre de la víctima 38 años de edad. Perdón, 38 años de prisión, porque en 2 ocasiones se pudo demostrar, al menos así maneja la carpeta, que hubo agresión sexual. Ya veremos si lo aceptan en juicio abreviado, pero la búsqueda es que se sobresea el caso. Ojalá que no se les ocurra mandar a llamar a las víctimas, en muchos casos de esta naturaleza, ¿no? Como ocurre. Y ahorita y sí, esa es la intención total del abogado de la defensa, del abogado Colosio.
llevar a ese grado, llamar a la víctima, en este caso a la niña, y ponerla ante el juez. Colosio, el ex procurador. Sí, el ex procurador. Colosio, el de la muerta viva. El caso de la muerta viva. El de la muerta viva. El mismo Colosio. Es el mismo abogado que trae este caso. Y ahorita el tema del sobrecimiento está en el juzgado tercero de distrito. Entonces veremos ahí cómo resuelven también ellos. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.